Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Reciban la más cordial bienvenida a este su espacio, a los derechos de las audiencias, de los cuales se platican, se conversan, pero también se discuten con ustedes, nuestras audiencias, semana con semana. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio que, aunque es una emisión previamente grabada, les invita a que se pongan en contacto a través de nuestro correo electrónico en audienciasre@cultura.gov.mx. Y antes que nada, permítanme saludarles, decirles que hoy vamos a conversar sobre los derechos de las audiencias y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Yo soy Natalia Luna y, como cada ocasión que me toca hacerlo, acompaño a la maestra Ana Cecilia Terrazas, que es la defensora del Radio Escucha de Radio Educación. Hola Natalia, querida, ¿cómo estás? Aquí la Defensoría de las Audiencias puesta y lista en este diciembre. Sí, en un diciembre en el cual pues seguimos recordándoles, como en cada capítulo, a nuestras audiencias, Ana Cecilia, que hay un programa de la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México, un programa digital, por así decirlo, que ustedes pueden descargar, escuchar, y nosotros les remitimos de manera digital una constancia de escucha que lleva el aval de la Cátedra UNESCO, la AMDA, la MARC, Cultura DH y, por supuesto, esta Defensoría. Ustedes pueden escribirnos al correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx y también ingresar al micrositio en donde pueden escuchar bajo demanda los capítulos en radioeducación.edu.mx/podcast-medio, curso-medio audiencias, y ahí pueden descargar gratuitamente nuestro libro electrónico bajo el mismo nombre. Ana Cecilia, hoy vamos a hablar sobre esta relación entre un organismo que regula, pero que también a veces podría parecer muy lejano a las audiencias, el IFT. Exactamente, y me da enorme gusto saludar a Óscar Díaz Martínez, que tú vas a decir un poco más de su currículum, pero que nos haga un espacio para explicarnos exactamente a todas las audiencias cómo funciona el IFT respecto de los derechos que tenemos cuando somos audiencias. Entonces, bueno, pues tenemos con nosotros a Óscar Díaz Martínez, que le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Natalia? ¿Qué tal, Ana Cecilia? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Pues yo muy contento de estar aquí en este programa con ustedes, la oportunidad de hablar a la audiencia acerca de los derechos de las audiencias y esta relación. ¿Qué hace ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones en el marco actual en términos de defensa, pero más allá también de eso, de promoción de derecho de las audiencias? Entonces, pues muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Y es que permítanme contarles que Óscar Díaz, cuenta con 20 años de experiencia en la administración pública, de los cuales 13 corresponden al sector de telecomunicaciones y radiodifusión. En la extinta Cofetel fungió como director de verificación y consulta jurídica de la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión y director general adjunto de trámites y servicios de la misma unidad. Asimismo, en el IFT se desempeñó como director general adjunto de concesiones de radiodifusión y director general de política y procedimientos regulatorios en medios y contenidos audiovisuales, y además colaboró en el organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como titular de la Unidad de Estrategia Jurídica y Regulatoria, y dentro del gobierno federal también fue director general de verificación y sanción en sector. Entonces, hay una amplia trayectoria, Óscar. Solamente mencionamos unas pequeñas notas de todo lo que has trabajado, pero sin duda que la primera pregunta surgiría en el cómo es que se encarga el órgano regulador, que es el IFT, de los derechos de las audiencias hoy por hoy. Bien, Natalia, qué interesante pregunta, ¿no? Platicarle a la audiencia de qué hacemos el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bueno, seguramente como en otros programas ya se ha platicado, pues recordaremos que viene la reforma de telecomunicaciones en el año 2000 y de manera muy importante incorpora los derechos de las audiencias, los cuales a su vez derivan de la propia Constitución, es decir, la Constitución como la ley máxima establece que la ley de la materia, que hoy en día es nuestra Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues establecerá, desarrollar este capítulo de los derechos de las audiencias. Y como tal, también incorpora mecanismos para la defensa de estos, que son
2, propiamente, la emisión de los códigos de ética por parte de los concesionarios del servicio de radiodifusión, así como la figura del defensor de las audiencias. Y en un origen, pues le da facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones para actuar en esta materia, para tener intervención, propiamente dicho, vigilar los derechos de las audiencias. Y, por supuesto, pues con intervención para la emisión de estos mismos a los que he hecho referencia. Posteriormente, en el año 2017, hay algunos cambios en la ley. Este marco de los derechos de las audiencias se modifica para estar bajo lo que hoy tenemos, hoy en día el marco legal vigente, establece un esquema de autorregulación en donde el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues no tiene intervención propiamente para establecer ciertas directrices o ciertos elementos básicos, tanto en los códigos de ética como en los requisitos que deben cumplir los defensores de las audiencias. Entonces, en ese sentido, al día de hoy, para ser muy claros, el instituto no tiene intervención en la vigilancia de los derechos de las audiencias, pero sí el instituto, pues bueno, ha hecho una labor muy importante. Sabemos que somos el órgano regulador, me parece que desde esta trinchera es muy importante hacer cosas en pro de las audiencias. Y fíjate que Natalia, Ana Cecilia, nos hemos abocado mucho al tema de la promoción de los derechos de las audiencias. Y una herramienta de la cual nos hemos valido mucho, que ya tiene muchos años en el sector, en el ecosistema de medios, una herramienta que nos ha ayudado precisamente a estas cuestiones es la llamada alfabetización mediática e informacional. ¿De dónde viene este concepto? Alfabetización, pues entendido como este proceso mediante el cual en algún momento nos enseñamos a leer, a escribir, y bueno, alfabetización mediática, también partiendo de esta definición general de alfabetización, entendida como este proceso que nos ayuda a mejorar nuestras destrezas. Bueno, cuando lo llevamos a la parte mediática, pues es el desarrollo de estas destrezas, el desarrollo de capacidades mediáticas. Es decir, ¿qué ha hecho el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Bueno, pues a través del uso de esta herramienta hemos hecho mucho énfasis en hacer uso de estas herramientas de la alfabetización mediática informacional por parte de las audiencias. ¿Qué le dan estas herramientas a la audiencia? Bueno, pues sin duda la alfabetización mediática nos ayuda a comprender mejor la función de los medios de comunicación, el cuestionarnos la información que ponen a nuestra disposición los medios de comunicación, a cuestionarnos sobre muchos aspectos de los mismos. En suma, en la medida en la que desarrollamos estas capacidades mediáticas haciendo uso de estas herramientas, pues sin duda que nos convertimos en audiencias mejor informadas, conscientes de nuestros derechos, y luego pues esto se relaciona directamente con el tema de los derechos que tenemos como audiencia, pues cuando estamos ante la radio y la televisión, porque en la medida en la que desarrollamos estas competencias, pues sin duda también contamos con mayores elementos para hacer valer nuestros derechos como tal, ¿no? Entonces, me parece que ese es un aspecto muy importante en el cual el IFT ha puesto énfasis. Yo me congratulo de tener a Óscar Díaz aquí platicándonos sobre esto, al titular de la Unidad de Contenidos y Medios Audiovisuales del IFT, que él mismo ya nos dijo, es el órgano regulador de las telecomunicaciones en México, es un organismo autónomo, que él mismo también ya nos dijo, ha perdido, porque así lo votó el Congreso de la Unión, 17, ha perdido facultades en términos de intervención directa respecto de los propios derechos de las audiencias, y ahora se ha quedado en un papel, no el idóneo, pero nada despreciable, como un permanente, constante capacitador, digamos, o formador de lo que son estos derechos, de lo que él ya explicó, alfabetización mediática, que aunque suene a ver, ¿qué nos tienen que enseñar a nosotros sobre cómo ser audiencia? Sí, tenemos que saber cómo hacer valer justamente nuestros derechos y cuáles son esos derechos, que son al final derechos humanos. Al final de este programa, por cierto, vamos a replicar también en términos de, con la misma intención de difundir y dar a conocer los derechos de las audiencias, 2 spots que junto con la CNDH hemos logrado, logró la AMDA colocar. También será importante que eventualmente los escuche el IFT, a ver si puede unirse a esta campaña que dura desde el 17 de diciembre hasta el 15 de enero. Pero por lo pronto yo quería preguntar, aprovechar, tener aquí a Óscar Díaz para decir,
¿Cómo debieran ser? Después de, leímos ya todo un breve currículum que nos hiciste favor, maestro, de pasar, pero yo sé que en el currículum no viene algo importantísimo, que es que tu función como servidor público, como funcionario, la tomas desde el lugar en donde todos queremos tener funcionarios públicos, realmente de servicio, realmente de cercanía con la ciudadanía. Por eso hasta no, te molestan los títulos nobiliarios y los créditos como maestro y de usted, porque lo que quisieras es atender, estar cerca, explicar, estrechar la mano de la ciudadanía en ese sentido. Lo pregunto dentro de lo que puedas, por supuesto, decir, pero ¿cuál sería tu ideal como autoridad del IFT en términos de derechos de las audiencias y de IFT? Es decir, ¿qué es lo que querrías que pudiera lograrse o hacia dónde debería estar encaminado este tránsito y esta fortaleza del instituto para proteger mejor los derechos de las audiencias? Bien, qué interesante pregunta, Ana Cecilia. Y también aquí mi opinión la voy a vertir un poquito desde el aspecto personal, ¿no? También desde mi convicción como servidor público, desde mi convicción, desde lo que yo he visto, cómo me he también desarrollado en este ecosistema de medios. Me parece que a lo mejor podríamos tener dos extremos. Nunca he sido de los extremos, siempre he estado ser de cuestiones muy equilibradas, pero sí siempre en favor, teniendo como en el centro de la regulación, como en el centro de las determinaciones a la ciudadanía, que en este caso son las audiencias, a quienes se dirigen los contenidos de la radio y la televisión. Y entonces, cuando ponemos en el centro a las audiencias, me parece que el regulador sí debería de tener facultades en cuanto a establecer elementos fundamentales o básicos, digamos, establecer el piso a partir del cual o a partir de los cuales se deben establecer ciertos elementos en los códigos de ética y en los defensores de las audiencias que hagan un mejor marco de defensa de los derechos de las audiencias. Hemos visto en muchos países la autorregulación es real, funciona, ahí está, la reconocemos, la respetamos, pero sí quizá desde mi aspecto personal, quizá el instituto como el órgano regulador podría o debería tener quizá algún tipo de intervención, como lo tiene en la regulación del espectro radioeléctrico, ¿no? Como lo tiene en la regulación de otros aspectos que están bajo su conocimiento, y entonces creo que sí podríamos, déjame utilizar la palabra, aprovechar a este organismo autónomo, a sus facultades, a los servidores públicos con los que cuenta, pues para tener ahí una intervención, pero también siendo muy cuidadosos y hace algunos días tuvimos una actividad en función de todo esto que realizamos de congresos de las audiencias. Tuvimos un seminario dirigido a las defensorías de las audiencias que organizamos desde el IFT el pasado 8 de noviembre y establecíamos precisamente un diálogo en cuanto a el equilibrio, la importancia del equilibrio entre los derechos de las audiencias y los derechos de libertad de expresión. La línea puede ser muy delgada, o sea, hasta dónde se da esta intervención de modo tal que el derecho a la libertad de expresión de los medios de comunicación, el cual nosotros reconocemos, velamos y tenemos mucho interés en que parte del desarrollo democrático de nuestro país se fortalezca a partir de la libertad que tienen los medios de comunicación para expresar ideas, para generar contenidos, para establecer visiones, distintas expresiones. Y hablo de los medios comerciales, públicos, sociales, comunitarios e indígenas. La importancia de velar por la absoluta libertad de los medios. Entonces, este equilibrio, ¿no? Qué importante el equilibrio que debemos observar entre estos derechos fundamentales que tenemos como audiencias y los derechos también que son fundamentales que tienen los medios de comunicación, pero que al mismo tiempo a través de ellos nosotros ejercemos derechos fundamentales como el de expresión y de información. Entonces, yo soy de posturas muy equilibradas, insisto, lo digo a nivel personal, y creo que a partir de ahí podemos fortalecer también el mecanismo de derechos de las audiencias, y también soy un convencido de que hay una responsabilidad que tenemos como audiencias. Hay una responsabilidad que tenemos en cuanto a cómo me alfabetizo, cómo desarrollo mis competencias mediáticas para hacer un contenido de consumos audiovisuales distinto. Aguas, no estoy diciendo mejor o peor,
Yo creo que todas las expresiones son respetables. Yo no tengo elementos contundentes para decir, oye, fíjate que este contenido audiovisual es mejor, porque luego de repente partimos de esta idea, ¿no? De que la música clásica es mejor que el contenido audiovisual de entretenimiento. Y uno de los derechos de las audiencias precisamente es el que nosotros podamos acceder y recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural, y que también podamos recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a las expresiones de la diversidad. Entonces, estas expresiones de la diversidad, en estas expresiones de la diversidad se vale el contenido cultural, se vale el contenido de entretenimiento, y cuando digo que uno no es mejor que otro, es que cuando estemos ante el consumo de contenidos visuales, seamos audiencias muy conscientes de lo que estamos consumiendo. Me parece que es un elemento fundamental, un elemento importante. Que estoy por la noche cansado, ya no quiero escuchar noticias, quiero despejarme, relajarme y voy a la radio, televisión y escucho un programa de entretenimiento, súper válido, pero que sepa que ese entretenimiento es eso, entretenimiento y nada más. Y que cuando estoy, por ejemplo, consumiendo información noticiosa, pues que seamos agudos, que escuchemos con mucha atención, ¿no? Entonces, esta es la parte también muy importante que se complementa, la responsabilidad que tenemos como audiencias, y por ello en el instituto hemos puesto el foco en cómo ayudamos a las audiencias a desarrollar sus competencias mediáticas para que, pues digamos, cumplamos o hagamos de mejor manera esta parte que está del otro lado del escritorio y que está enfrente y opuesta a lo que hacen las autoridades, lo que me toca a mí como audiencia, ¿no? Claro, y es que en ese sentido, hablando también de la alfabetización y todo su proceso tan complejo en nuestro país que tendría la alfabetización mediática y también de audiencias, Óscar, te preguntaría, por ejemplo, ¿qué cosas fundamentales yo como audiencia, porque además esa es otra de las cosas, dices, todos, todas somos audiencias, estemos del lado de los medios o no? ¿Qué tendrían que saber nuestras audiencias siempre, sí o sí, con respecto a sus derechos? Pero hoy vamos a poner también las obligaciones, esta responsabilidad y corresponsabilidad con los medios. Pues mira, hoy también somos de radio y televisión, pero no podemos dejar de ver y dejar de reconocer que nos desarrollamos como audiencias en un ecosistema de medios. Hoy en día están la radio, la televisión, las OTTs, las redes sociales, y entonces no solamente somos consumidores de contenido, sino hoy con estas nuevas posibilidades, pues también somos productores de contenidos, ¿no? Los denominados prosumidos. Me parece que hay una gran responsabilidad también de conocer nuestros derechos, de ejercerlos de buena manera. Por ejemplo, para ser cuidadosos de la información que podríamos estar difundiendo. Creo que cuando nos llega una información, siempre del lado de la obligación o de la responsabilidad de las audiencias está uno el analizarla, el conocerla, el discernirla. Luego, por ejemplo, la que recibimos en redes sociales, preguntarnos si así como la recibo, la debo compartir de inmediato, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer una pausa, analizar la información, discernirla, percatarse, cuestionarse, corroborar la información, y siempre les digo, pues bueno, un buen mecanismo para corroborar la información es esperar o acudir a la radio y la televisión, porque la verdad es que en mi experiencia son estos medios tradicionales los que gozan de una mayor objetividad, los que revisan mayormente sus notas, los que en términos generales durante la pandemia lo hemos visto, pues son medios que se han revalorado en cuanto a este reconocimiento e importancia que tienen de difundir información viva y veraz, ¿no? Entonces, esa es una gran responsabilidad que tenemos como audiencias. Hoy en día, ante este bombardeo de información que recibimos en distintos medios que forman parte de este ecosistema de medios en los cuales, por supuesto, están la radio y la televisión, estos medios tradicionales, pues debemos ser muy atentos a lo que recibimos y desarrollar estas competencias para tener la capacidad de discernir este bombardeo de información. Estamos hablando con Óscar Díaz, el titular de contenidos y medios audiovisuales del IFT, y nos mencionaba que la línea puede ser muy delgada, ¿no? De repente, o le parece muy delgada a algunos en el sector, o algunos medios, o algunos analistas en el sector respecto de los códigos de ética y la libertad de expresión. Yo tengo un pequeño apunte, la línea puede ser delgada y lo vinculo con todo lo que ha hablado también el propio titular de esta unidad respecto de la alfabetización mediática. La línea solo puede ser delgada en la medida en la que una o uno no quiera reconocer exactamente en dónde empieza el conflicto de interés o la opinión propia. Es decir,
para las audiencias no iniciadas en el tema o las que no están formadas en el periodismo duro y puro o formadas en la producción y entretenimiento y comerciales, la verdad es que sí puede ser confuso. A veces no es muy confuso por ser burdo, ¿no? Es decir, cuando a media telenovela, por ejemplo, apareciera la marca de un jabón con gran énfasis, pues bueno, pues parece muy obvio que se está queriendo vender ese producto. Pero una sí sabe cuáles son las fobias y cuáles son las filias y dónde uno empieza a tirar y a expresar. Por supuesto que una sabe, un conductor siempre sabe cuándo empieza su opinión y cuándo el dato es el dato duro, cuando te está tratando de por lo menos dar información para que tú te formes tu propia opinión. Es decir, no es lo mismo que te diga yo, pues de todo el día, de un día normal en este país se escucha, por ejemplo, y voy a ser muy clara, tantas horas de la voz de X o Z funcionario o titular del Ejecutivo, ¿no? En tantos medios. Es decir, ahí podría yo sacar una estadística. En la sola selección, sin opinar si es bueno, si es malo, si es demasiado, si hay variedad, si no hay pluralidad, si los derechos de las audiencias se atropellan o no me dejarás mentir, Óscar Díaz, en la sola estadística, escoger por qué voy a hacer una estadística de eso, ¿no? De cuánto se escucha la voz del Ejecutivo, por ejemplo, respecto de otros años o comparada con otros países, etcétera. Ahí yo ya estoy dando una información escogida, subjetiva, individual, con un punto de vista. Porque es imposible la imparcialidad, es imposible librarnos de eso. Lo que pasa es que hay cosas más burdas que otras. Yo puedo presentarlo de esa manera o decir, pero miren, no sé qué, es decir, llenarlo de adjetivos. Hay calidad de información, es decir, una sabe. Lo que no, por eso es muy, muy interesante la conversación y la alfabetización como audiencia para poder defender nuestros derechos, pues con muchos más herramientas y elementos. Perdóname el paréntesis, pero me emocionó tu esto de la línea puede ser muy delgada, pues sí, para quien la quiere ver muy delgada, porque así le convenga. Al final de cuentas, yo quisiera que nos dijeras a todas las audiencias para cerrar este episodio, y me da pena porque nos falta escucharte muchas más veces y sobre muchos más temas en este mismo gran rubro. ¿Cuál es el menú completo que puede una persona, una ciudadana, un ciudadano, quien sea que esté estudiando o interesado en esto, que ofrece el IFT para hacernos mucho mejores audiencias? ¿Cuáles las herramientas que nos está ofreciendo el IFT hoy por hoy? Bien, muchísimas gracias. Pues tenemos muchas herramientas, hemos hecho muchas actividades en lo particular que tienen un enfoque principalmente en niños, jóvenes y adolescentes. En este momento, por ejemplo, tenemos lanzado una convocatoria que convoca, valga la redundancia, a escuelas secundarias a generar una pieza audiovisual. Es un concurso dirigido a escuelas secundarias, a los grupos de estas, para que generen una pieza audiovisual en la que hablen de los temas de la radio y se relacionan con los derechos de las audiencias. Y así como hoy en día tenemos esta convocatoria abierta, tenemos algunas otras actividades. El año pasado hicimos el concurso que denominamos El Poder de las Audiencias, que era dirigido a jóvenes universitarios, también para que se cápsulas de audio y de video, en virtud de las cuales tocaran y abordaran formas para promover derechos de las audiencias o promover herramientas de la traducción mediática, como por ejemplo la identificación de la desinformación, ¿no? Cómo puedo discernir la información. Y además tenemos todo un paquete de actividades, de muchos documentos, además de estudios cualitativos y cuantitativos que realizamos, y todo esto lo podemos encontrar en un repositorio, en un micrositio que tenemos dentro del sitio del IFT, que es www.somosaudiencias.ift.org.mx. Ahí tenemos esa información que va dirigida a niños, cápsulas, por ejemplo, para que los niños identifiquen la publicidad de la programación, ¿no? Cosas tan simples como esas, o el que sepan que dentro de la programación hay publicidad y que identifiquen cuando estamos ante esta publicidad, por ejemplo, ¿no? Cápsulas que los deben identificar qué programas son aptos en función de sus edades, en función de los diversos grupos etarios, y así tenemos muchísimo material. También hay material para padres, para niños, para adolescentes. Importantísimo, por ejemplo, también para nosotros en el IFT,
el que se alfabeticen o nos alfabeticemos los adultos, que recordemos que los adultos, pues bueno, somos los responsables del cuidado y crianza de menores, y luego no nada más los, sino también adultos mayores, ¿no? Que son tíos, que son abuelos, que son hasta la vecina, que a veces ayuda a la otra vecina con el cuidado de algún menor. Y entonces es importante desarrollar estas capacidades, porque en la medida de ello, pues podemos orientar mejor a los niños o a los jóvenes sobre qué es lo que pueden consumir, a qué hora lo pueden consumir, ¿no? Estas cuestiones son tan importantes. Entonces, en este repositorio, con las acciones que hacemos, como también en el seminario en el que tú amablemente, y te agradezco infinitamente el que nos hayas acompañado, el seminario, bueno, pues platicamos acerca de los derechos de las audiencias, y estamos por aquí y por allá intentando hacer muchas acciones que den cuenta de esta promoción de la fracción mediática y de los derechos de las audiencias. Y en una fórmula sencilla, Óscar, a partir de esta explicación que nos das, ¿cómo le podríamos explicar a las audiencias que una audiencia más alfabetizada resulta en qué? ¿Por qué necesitamos alfabetizarnos como audiencias? Nos hace audiencias más conscientes, ciudadanos más responsables y conscientes y preparados para ejercer nuestros derechos. Derecho que no se conoce, no se ejerce. Si me alfabetizo, conozco mi derecho y lo ejerzo. Y luego ya todo lo que implica ejercer esos derechos, ¿no? Y el cómo hacer un consumo de contenidos audiovisuales a partir del contar con estas herramientas o estas capacidades mediáticas. Ana Cecilia, pues así ya es como ya nos estamos teniendo que despedir. No sabía si tenías algún apunte final. Lo que pasa es que sí tengo 200, pero ya no tenemos tiempo, mi querida Natalia. Pero espero que Óscar Díaz nos acepte otra invitación, otra comunicación y seguir en contacto. Así que pues así despedimos este programa, este espacio y de lujo este año. Así que pues muchísimas gracias. Gracias, Ana Cecilia Terrazas, gracias, Óscar Díaz, por estar acá. Y también nos despedimos invitándoles a que escuchen estos promocionales que elaboró la AMDA y la CNDH y que forman parte también de los mensajes que acá compartimos con ustedes desde la Defensoría de las Audiencias. Mientras tanto, les agradecemos este equipo: Mari Carmen García, Alma Lilia Martínez, José Ángel Domínguez, Ana Cecilia Terrazas, Natalia Luna y Mario Ledesma. El espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población. La radio y la televisión difunden contenidos y, por ley, deben respetar los derechos de las audiencias, que son derechos humanos. Pluralidad, igualdad, diversidad ideológica, no discriminación, derecho a la información, libertad de expresión y otros más. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. No esperemos a mañana, los derechos son acción, y aprovecho esta canción para ponerlos en lista. Primer derecho a la vista, cero discriminación, diversidad e inclusión, claridad, buena señal, acceso a todos igual, adecuados contenidos en horarios definidos y faltan. No vamos más. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.